Bienvenido. Suntas, Sindicato de la Construcción. Tenemos aquí en este programa las voces del Suntra y de los movimientos sociales al dirigente docente Diógenes Sánchez de la ASOPROF. Profesor, bienvenido a este programa para que se nos presente, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad para hablar del tema educativo, que es tan crucial como el tema de la salud, el tema de la seguridad social en general. Así bueno, es, Diógenes, esta semana realizaron una manifestación a las afueras del Ministerio de Educación, ya que el gobierno anuncia el reintegro de los educadores a los colegios. ¿Cómo está la situación? ¿Qué se habló? ¿Cuáles son las perspectivas en la lucha en defensa de la vida, la seguridad de todas y toda la comunidad educativa en este país? Sí, gracias también para poder llegarle a mucha gente que de repente desconoce cuál es la situación actual en este momento. Miren, nosotros los docentes desde un principio hemos manifestado nuestra intención de regresar a nuestras aulas escolares, pero precisamente tratando de cumplir con los propios lineamientos que estableció la Caja de Seguro Social y los propios lineamientos que estableció el Ministerio de Educación, que tienen que ver con un resuelto 100, donde establece una serie de lineamientos y condiciones que tienen que tener los centros escolares para poder tener un retorno de manera segura a las aulas escolares. Sin embargo, de manera sorpresiva, intempestiva, la ministra de Educación anunció, creo que palabras más, palabras menos, dijo como que ya teníamos que estar en los centros escolares. Obviamente que eso causó una gran conmoción, porque muchos de los centros escolares donde nos elaboramos nosotros en este momento no reúnen las condiciones de bioseguridad que establece el resuelto número 100 y establece el decreto 435, que son los requisitos para poder aperturar los centros escolares. Entre los principales problemas que tenemos para iniciar de manera semipresencial las clases es que los centros escolares no tienen internet. Es decir, hay un internet para todo en las escuelas que no funciona, por eso que le hemos llamado que es un internet para nadie, porque no funciona. Entonces, muchos docentes, como por ejemplo en mi caso particular, yo hice un nuevo contrato con la empresa Tigo para aumentar la cantidad de megas, para aumentar la velocidad de mi internet, y ahora me van a mandar al Instituto José Lores Moscote, que no tiene internet. Ayer hicimos una prueba metiéndonos en uno de los salones de clase para tratar de acceder al internet, y efectivamente no hay internet en la escuela. Entonces, si nos envían para las escuelas, lo que vamos a hacer es encerrarnos en nuestros salones, pero no vamos a poder ni siquiera dar clases virtuales. Los docentes estamos trabajando desde que inició el año escolar. Si por algún motivo, y eso se lo hemos manifestado a las autoridades, hay algún docente que no ha cumplido con dictar sus clases o dar sus clases virtuales, el Meduca tiene todos los instrumentos legales para proceder con ese docente que no ha cumplido con su labor académica. Pero la mayoría de los profesores estamos haciendo un esfuerzo importante para tratar de dar e impartir nuestras clases desde nuestro hogar. Hemos convertido a nuestros hogares en salones de clase. Hemos tenido costos porque dicen que ahora tenemos ahorro, pero así también hemos aumentado los gastos, como por ejemplo la compra de computadoras nuevas. Yo tuve que comprar esta computadora nueva, yo tuve que aumentar mi cantidad de mega para poder subir clases en PowerPoint, para poder subir pequeños videos cuando quiero explicar alguna clase de algún tema histórico. En fin, ese es uno de los grandes problemas que tiene que es un problema que desde que se lo planteamos al Meduca desde que inició el tema de la pandemia, que había que dotar a todos los centros de internet gratuito y de banda ancha para que los docentes y los estudiantes pudiéramos volver a nuestras aulas de clase. Ahora no han cumplido y ahora pretenden enviarnos a vernos las caras, porque eso es lo que al final va a ocurrir. Vamos a vernos las caras, porque yo puedo llevar mi computadora para la escuela, pero si no tiene internet, entonces ¿cómo puedo yo dar clases desde una escuela que no cuenta con ese recurso que debía haberlo otorgado de manera gratuita el Meduca para todos nuestros estudiantes? Diógenes, es importante lo que tú reiteras ahí, el tema de la falta de atención al tema tecnológico. Ustedes, de hecho, habían planteado desde el año pasado, una vez se sabe de la pandemia, el tema de la democracia tecnológica, algo así. Nos explica un poco de eso y además de eso, eso que tú has dicho.
porque los medios tradicionales cooptados por el gran empresariado plantean de que los docentes no quieren, que los docentes no, todo es los docentes. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Y de hecho un gobierno que no solo sino los anteriores han venido disminuyendo el tema del presupuesto, y ustedes también tienen una gran batalla por un presupuesto general del Estado adecuado a eso, ¿no? ¿Qué nos puede hablar de esta situación también? Sí, mira, lastimosamente, Fulo, yo te hubiera podido mandar, pero bueno, no, hasta ahora se me ocurrió, de la grabación que yo hice ayer en el Moscote, donde había un profesor tratando de accesar a su clase, él es profesor de ética y religión, donde él entraba a Google y que apenas ponía, por ejemplo, cualquier tema de ética, sencillamente le aparecía la caricatura esta, el dinosaurio que nos aparece cada vez que Claro. no hay internet. Y Sin acceso a internet. esa caricatura del dinosaurio es lo que se expresa en todos los colegios de este país, porque si el Ministerio de Educación hubiese tenido realmente la voluntad y el deseo que nuestros estudiantes retornaran a clase, todos los colegios para este año debieron haber tenido internet con banda ancha para poder nosotros impartir las clases, pero no lo hicieron, y también debo decirte algo a los compañeros y a los radioescuchas, Sí. que muchos de los centros escolares en este momento ni siquiera han recibido una sola partida del FESE. Es decir, que en este momento los colegios no tienen la capacidad económica para comprar insumos, materiales de limpieza, porque hay gente que piensa que porque compran una pistola esta de medir la temperatura, ya hay medida de bioseguridad. Ahí no hay ninguna medida de bioseguridad. Ese solamente es un elemento que puede disminuir los riesgos, pero hay personas que entran y son asintomáticos y puede ser que no le aparezca que tiene fiebre, pero cuando está dentro del salón, contagia a nuestros estudiantes, contagia al personal administrativo, contagia al personal docente. Entonces, lo que estamos planteando es que sí, queremos volver, pero tiene que ser de manera progresiva, gradual y de manera segura. Lanzar a los estudiantes en este momento significa poner en riesgo la vida de nuestros estudiantes. Ya hay un colegio en Ñurún que tuvieron que suspender las clases porque hay estudiantes y hay docentes que han sido contagiados con el virus. Y estamos hablando de colegios con poblaciones estudiantiles bajas. Ahora imagínense el Moscote, que por ejemplo tiene más de 3.000 estudiantes. ¿Cuál va a ser la situación? Es decir, vamos a crear focos de contagio innecesarios cuando lo que debía haber hecho el Meduca era establecer el internet gratuito para todos nuestros estudiantes. Para eso Panamá es accionista del 49% de la telefónica Cable & Wireless y no ha hecho valer ese derecho que tiene como propietario de esa empresa. Diógenes, vamos a jugar el papel del medio ¿no? Pero hay que reactivar la economía, dicen los medios. Es necesario, como los niños están siendo afectados. ¿Por qué ustedes se oponen a regresar al colegio? ¿Qué tú le dices a esos, entre comillas, comunicadores, porque no vamos a entrar con todos, que hablan así, que se dejan llevar o siguen la línea de los sectores empresariales, que no son todos, sabemos que no son todos, pero un grupo que quiere seguir en su negocio? Diógenes. Mira, nadie se opone y todos sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Ya eso lo había hecho Aristóteles en el siglo III antes de nuestra era. Eso no es un descubrimiento nuevo, lo que están diciendo algunos grupos de profesionales de médicos. Eso ya lo sabemos de hace muchos años, que el ser humano es un animal social por naturaleza. Los procesos de socialización en los niños son importantes, pero en este momento hay que poner en la balanza: o devolvemos a los niños para que socialicen en los centros escolares, o esos niños corren el riesgo de contagiarse y perder la vida. Es decir, yo creo que hay que pensar con mesura, hay que pensar con sensatez, no dejarse guiar por los grupos empresariales o algunos dueños de escuelas particulares que están interesados que las clases se den de manera presencial, porque así ellos aumentan la matrícula a los padres de familia. Ahí lo que prevalece es la lógica de la ganancia, la lógica de la usura de este sector empresarial dueño de colegios particulares. Pero en los colegios públicos tenemos que sopesar. Y mira, esto es muy importante. Si los estudiantes retornan a clase, el padre de familia tiene que firmar una nota de consentimiento de que permite, consciente de que su hijo vaya al centro escolar, porque lo que ellos están evitando es asumir ellos la responsabilidad. Entonces, si el padre de familia no lleva este consentimiento de que el estudiante va a volver a clase, no puede volver a dar clase el niño. ¿Por qué? Porque ellos lo que pretenden es trasladarle la responsabilidad al padre de familia y en consecuencia al docente, pero el Estado se exonera de cualquier responsabilidad, de cualquier contagio que se dé en algún centro escolar. Y eso es un requisito que está establecido en los lineamientos del 345, que es el padre el que tiene que consentir con un documento
el retorno del estudiante a los colegios. Hablan ellos también que en otros países, de otro tipo de desarrollo económico que no son tan como el nuestro, que están yendo a los colegios y todo, pero hay muchos elementos en esta gran pandemia, porque hablan de pandemia, hablan de situación socioeconómica, pero no han hablado de todo lo que ha sucedido anteriormente. ¿Qué nos habla de esto? Que ellos utilizan el argumento de otros países. Mire, el argumento del gobierno y el sector empresarial es incongruente. En primera instancia, porque a principio del año 2021, a finales del 2020, del año 2021, Panamá, según la Universidad Johns Hopkins, no lo estoy diciendo el profesor Diógenes Sánchez, lo podemos buscar en las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, Panamá se ubicaba en la posición número 19, en la posición número 19 con mayor contagio por cada 100.000 habitantes. Y tenía una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por cada 100.000 habitantes. Entonces, obviamente que eso ubicaba a Panamá en una situación realmente dramática en ver la cantidad de contagios. Debo decirle que en este momento, y podemos buscar las noticias, si alguien quiere dudar de lo que estoy planteando, quizás el país con mayor cantidad de personas vacunadas en el mundo era Israel. Y los israelíes tenían el 90% de su población vacunada, y la semana pasada tuvieron que suspender las clases porque comenzaron a generarse focos de contagio en los centros escolares. Vamos a los Estados Unidos, que tiene el 70% casi de su población también vacunada. Igualmente tuvieron que suspender las clases. Solamente hay que ver lo que está pasando en Florida en estos momentos para ver que inclusive han tenido que habilitar las bibliotecas porque los hospitales no se dan abasto para atender a la población del estado de la Florida por los altos índices de contagio que hay en ese estado. Entonces, si eso está ocurriendo en los países desarrollados, en los países que tienen mejor atención médica, que tienen mejores recursos económicos, tenemos que vernos en ese espejo. Lo que no podemos hacer es que se mueran nuestros estudiantes, que se mueran nuestros niños, para entonces tomar una medida correctiva cuando pudimos haber adoptado las medidas preventivas antes de que ocurra una tragedia de que se nos muera un niño. Y ojalá los niños que se contagiaron allá en Yurún no tengan un desenlace fatal. Claro, ¿cómo se prepara la dirigencia magisterial y la fuerza magisterial? Nuestros compañeros ASOPROF, AEBE, CINTE, los compañeros psicólogos, ¿sí? Todos los que están organizados en la AMUP, ¿qué plantean y qué acciones continúan? Bueno, mire, nosotros tuvimos una reunión con la ministra e insisto, nosotros hemos dicho que estamos interesados en volver, pero de manera segura, a nuestros centros escolares. Nosotros no nos hemos negado a volver a las escuelas, pero lo que queremos es que si yo voy a la escuela, yo pueda tener el internet y dar mis clases desde... si lo que quieren es que vayamos a la escuela, nosotros vamos, pero garantícenos el internet de la escuela para que podamos conectarnos, pues. Eso es lo que estamos pidiendo, que yo creo que es lo elemental. Yo creo que si usted va a trabajar a cualquier empresa privada, lo lógico es que la empresa le suministre el internet a usted para poder que usted pueda trabajar en su puesto de trabajo. Lo mismo estamos pidiendo nosotros. Denos el internet y yo me voy para la escuela tranquilo, me encierro en un salón de clase y imparto mis clases, no hay problema, pero garantiza el internet a los docentes, porque lo que no puedo hacer es llevar mi lacto para entonces estar jugando solitario allá porque no hay internet en la escuela. Entonces, esas son situaciones que nosotros las hemos manifestado recurrentemente, y por eso es que hemos acordado una reunión con la ministra para ver cómo se da este retorno en las escuelas que reúnan las condiciones, sobre todo escuelas de bajo volumen estudiantil, puedan volver de manera segura, garantizando las medidas de bioseguridad y sobre todo algo que es muy importante, muchas escuelas no se le han depositado los fondos del FESE, y mientras no se depositen los fondos del FESE, el director de la escuela no puede comprar gel alcoholada, no puede comprar los detergentes, el jabón para la limpieza y garantizar unas instalaciones adecuadas donde las personas no se contagien. Es decir, que los fondos tienen que depositarse a los centros escolares. No sabemos qué se han hecho estos fondos porque no los depositan a las escuelas, pero tampoco sabemos dónde están esos dineros. O sea, a nosotros nos gustaría que la ministra explicara por qué a esta altura hay colegios que no han recibido una sola partida de los fondos del FESE para que ellos le puedan dar mantenimiento y sobre todo sanitizar los centros escolares para tener un retorno seguro a clase en este momento. Tú sabes, Diógenes, que esto en la radio y en directo es algo terrible. El tiempo
ese mensaje final a ese padre de familia, a esa madre de familia, que sabemos que están conscientes de la situación, pero que está siendo duramente bombardeado por los medios estos entregados a la gran empresa y que plantean que, ay, pobrecito, que tienen que regresar y que ya las medidas de bioseguridad están dadas? ¿Eso qué le puede decir a ese padre de familia que de repente, sabiendo la realidad, queda en la duda por el bombardeo mediático? Para cerrar, Mira, despedida. yo creo que obviamente el Estado y el gobierno se ha acercado a algunas asociaciones de padres de familia, sobre todo el Colegio Fermín Odo, que han dicho que quieren que volvamos a clase. Estamos hablando de asociaciones de padres de familia, no de organizaciones externas a la escuela que están diciendo que hay que volver, pero ni siquiera están en las escuelas para saber la realidad de los centros escolares. Y solamente de la que he escuchado ha sido la directiva, que es un miembro del PRD, de la directiva del Colegio Fermín Odo, que ha dicho que quiere un retorno seguro a clase, pero la asociación mayoritaria de padres de familia han sido categóricos y participaron de la protesta el día martes, que fue la protesta que realizamos en el ministerio, martes, miércoles, sé que fue el 25, pero no recuerdo con exactitud, que fue el piqueteo allá en el Meduca. La mayoría de las asociaciones de padres de familia en este momento han dicho de que ellos no están de acuerdo con lo que está estableciendo el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que los medios y los dueños del sector empresarial obviamente agarran a un padre de familia que sí está de acuerdo y ese lo entrevistan porque es miembro del partido PRD y ese le está haciendo el juego al gobierno. Pero las asociaciones de padres de familia en este momento que no están afiliadas a partidos políticos han sido consecuentes y han dicho de que ellos no van a enviar sus hijos a la escuela. Y eso ha sido la gran mayoría de las asociaciones de padres de familia, incluyendo la Asociación de Padres de Familia del Instituto José Lórez Mocote, que ha dicho de que ellos no ven las condiciones en el colegio para un retorno a clase de manera segura. Así es que lo que han hecho los medios es explotar a una sola asociación de padres de familia de un colegio, pero no han entrevistado al resto de las asociaciones de padres de familia que sí están en desacuerdo y han manifestado y participaron de la protesta nuestra, diciendo de que de la manera como le está planteando el Meduca, ellos no van a mandar a sus hijos a la escuela. Así es que si tenemos realmente un respaldo en este momento, son la de los propios padres de familia que son conscientes de que en este momento y no van a poner en riesgo la vida de sus hijos porque muchos de ellos no pueden pagar colegial. Esos estudiantes tendrán que agarrarse, subir al transporte público. Y estamos hablando de que son 600,000 estudiantes. El solo hecho de que por lo menos 200,000 estudiantes vuelvan a las aulas escolares en el área capital significaría de que haber una alta saturación de personas usando el transporte público y eso realmente puede ser peligroso. Y creo que los padres han puesto en la balanza más la vida de sus estudiantes que otros elementos que quieren explotar, por ejemplo, como la recuperación económica, que hace el enfoque que le ha querido dar el sector empresarial. Correcto, Diógenes, la vida por encima de los negocios en el medio de todo esto y la educación que es fundamental, pero que se dé con la garantía de que ese joven, ese niño, ese joven, ese adolescente pueda desarrollarse como debe de ser, porque no es solo mandarlo por enviar, porque como hay un sector que sí tiene esos privilegios, tiene la garantía de la bioseguridad adecuada y todo esto por todo lo que sabemos, la desigualdad de este país, más no puede hacer. Repítenos ese dato, ayer que estuviste en el colegio donde te corresponde estar, porque es importante que la gente quede claro de que no es el educador, es un sistema que no da las oportunidades para garantizar que el proceso se dé. Sí, yo solamente quise hacer un pequeño experimento. Voy a ver si lo puedo proyectar aquí en la pantalla, a ver si se puede ver. Profesor Moeto Corrales, profesor de ética y religión. Ahí se ve. Ahí. Utilizando el internet de la escuela. No hay internet en el Instituto José Lórez Mocote. Es decir, que ese fue un video corto que... Correcto, muy bien. Que hicimos ayer y lo que nos aparece es el dinosaurio de Google cuando no hay internet. Claro. Eso es lo que nos apareció ahí en la pantalla de la computadora, porque quisimos experimentar y demostrar con hechos de que mandándonos a las aulas escolares sin internet no vamos a poder atender a nuestros estudiantes. Entonces, con elementos probatorios hicimos ese experimento el día de ayer en el Mocote y demostramos que el Mocote no tiene internet y no podemos volver a clase de esa manera.
Bueno, Dios, discúlpanos, ya tú sabes, como en radio.